déjame comenzar. Ok, gracias. Marcela, por favor, podrías comenzar. Buenas tardes a todos. Como Rodrigo mencionó, pues esa es como una segunda parte. Nosotros quisimos darle como un enfoque en el que pudiéramos presentar alguna idea general de cómo son los sistemas de salud en Latinoamérica y por supuesto, pues dado este contexto de COVID, pues en este contexto de COVID, cómo esos sistemas de salud responden a la actual pandemia. Entonces, la idea es tener una sesión un poco más conversada, así que entre Tatiana, Cristin y yo, pues vamos a hablar un poco de qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica y en nuestros países en particular para pues abrir paso como a la discusión con todos ustedes. Yo aquí solamente les quiero mostrar un par de cosas que tienen que ver en parte con mi investigación de doctorado, que ya se las explico por qué lo pongo hoy, y luego les muestro cómo ha sido la evaluación de la capacidad de preparación que tiene Latinoamérica para enfrentar el COVID. Mi tesis de doctorado fue sobre valores y ese siempre es un tema que me cuesta un poco dificultad explicarlo y es como cuáles son los valores que asumen los sistemas de salud y a los que les dan prioridad. Y esto es importante, incluso es relevante, porque ahora pues con la pandemia se nota cuáles son esos valores, esos principios a los que los sistemas de salud y los sistemas políticos y los tomadores de decisiones les dan relevancia. Entonces, en mi tesis lo que hacía era mirar todos los documentos que habían en Latinoamérica, leyes, resoluciones, artículos científicos, comunicados de prensa, todo tipo de información en los que se mencionara con qué criterios, a los que yo llamo valores, se tomaban decisiones sobre qué se financia o qué no se financia en el sistema de salud, qué se decidía hacer y qué no se decidía hacer. Es decir, cuando un gobierno dice vamos a mandarle a tal provincia 20% del presupuesto que tenemos en salud, ¿qué criterio subyace a esa decisión? Cuando se dice vamos a cubrir estas enfermedades, pero no estas otras, ¿qué criterio subyace a esa decisión? Sí, son criterios de equidad, de universalidad, de solidaridad, es decir, ¿qué cosas hacen en términos de valores que los tomadores de decisiones tomen unas decisiones sobre otras? De eso se trataba la tesis. Entonces yo me encontré con que en Latinoamérica hay una cantidad de valores, por supuesto los de la universalidad es una carreta que todos los sistemas de salud tienen, equidad, calidad y solidaridad fueron los valores como transversales en los que aparecen en las leyes de los sistemas de salud de toda Latinoamérica, ¿sí? De Argentina y de México y de Perú y de Colombia y de Brasil, y fueron valores que en la década de los 80s y al principio de los 90s empezaron a llegar también todos los valores del mercado, los valores por supuesto, el mercado como mercado, el valor de que lo privado es bueno, de que lo privado es mejor que lo público, de que lo privado implica mayor calidad que lo público. Empezaron a llegar también, pues, por ejemplo, la competitividad. La eficiencia empezó mucho a ser un elemento consistente dentro de nuestros sistemas de salud en toda Latinoamérica y muchas decisiones de los sistemas de salud empezaron a basarse en qué era más eficiente o qué era más eficaz en términos de cómo se gastaba la plata. Entonces creo que dependiendo cómo fueron evolucionando nuestros sistemas de salud, fueron llegando también más valores y conforme se les dio una perspectiva diferente, bien fuera las del Banco Mundial, bien fueran unos gobiernos que llegaban y les daban como un matiz diferente a ese sistema de salud. Por ejemplo, por supuesto, Cristian hablará de él, pero parte de mi tesis de doctorado era comparar Colombia con Chile y uno puede encontrar que unos son los valores en Chile, en el sistema de salud en la época de Pinochet, otros son diferentes después de Pinochet, otros son diferentes cuando diferentes gobiernos van asumiendo el sistema de salud, cuando se propone el plan auge, y así uno lo puede ver también en México. En México también es completamente claro, incluso notar cómo, por ejemplo, en algún momento el gobierno Federal de México tenía unos valores sobre el sistema de salud, pero los valores de México DF, de la ciudad, eran diferentes, porque quienes gobernaban en México DF eran de un partido y los que gobernaban en el resto del país, en el gobierno nacional, el presidente, eran de otro partido. Y eso se ve, por ejemplo, en Colombia y se ve en Brasil también, se ve en Brasil donde las provincias tenían cierto grado de independencia y manejaban el sistema de salud de una forma y con unos valores,
con una gran participación de la atención primaria en salud, pero no era lo mismo que se estaba promoviendo, digamos, a nivel central. En medio de todo esto que yo digo acá, pues que por supuesto no es el foco de esta presentación, pero que es interesante ver cómo los valores de los sistemas de salud van modificándose conforme cambia el tiempo, conforme cambian los gobiernos, conforme cambia va evolucionando económicamente el país, entre más recursos económicos tiene, distintos son sus valores, conforme va evolucionando el sistema de salud también, porque sistemas de salud más incipientes, más en sus inicios, pues dan más tumbo sobre de qué es lo que deberían darle prioridad, a qué sí y a qué no. Entonces, pues creo que esto es como un contexto importante. A mí siempre me parece muy relevante porque cuando yo llegué a estudiar a McMaster venía con la idea de plantearme un diseño muy estadístico, decir cuál es el mejor sistema de salud para un país como el mío, por ejemplo. Pero realmente eso de cuál es el mejor sistema de salud es muy difícil de llegar a esa conclusión. Y segundo, así encontráramos el mejor sistema de salud, es probable que no se adopte, porque la decisión de adoptar una política depende de muchas variables en un gobierno. Depende de que haya voluntad para que sea así y no de otra forma. Depende de algo a lo que yo me voy a pegar en este instante, que es los valores sociales también, a lo que la gente le da prioridad e importancia. Y en ese tema, aquí yo vuelvo a meter uno, que por acá debo estar en medio de este mare magnum de todos los valores que yo identifiqué, que es el tema del individualismo. ¿Sí? Eso pareciera, nosotros no pusimos valores buenos y valores malos, pusimos valores. El individualismo es una cosa muy importante en Latinoamérica y muy importante en países donde el mercado tiene una participación muy importante. Entonces, las personas tienen esta idea de ascender económicamente y cuando ascienden económicamente tener más acceso a ciertas condiciones más favorables o mejores. En Colombia, por ejemplo, existe la medicina prepagada. La medicina prepagada es un seguro adicional al sistema de aseguramiento en salud que tenemos. O sea, además de pagar la cotización mensual de nuestros salarios al sistema de salud, hay personas que por su ingreso económico tienen la capacidad de pagar un seguro privado extra que les cubre exactamente lo mismo que el seguro público, pero que les da un acceso como más distintivo, ¿sí? Les permite tener habitación privada si se enferman, les permite acceder de manera expedita donde el especialista sin tener que pasar por el médico general, les permite ser atendidos en clínicas más modernas, más bonitas, y a eso es a lo que llamamos medicina prepagada. Cuando uno pone la medicina prepagada en un país como el nuestro, que tiene recursos en salud limitados, hay muchos profesionales en salud y clínicas que prefieren ir a trabajar con la privada porque la privada paga mejor, hay menos carga, ¿cierto? Tiene más facilidades y lo que hace el sector privado es robarse parte del recurso humano y de infraestructura para dedicarlo a un grupito de la población. Y eso afecta al sistema de salud como un todo. Eso es una cosa que, por ejemplo, no se ve en Canadá. Canadá siempre ha sido consistente en evitar esa situación. Pero este tema de que exista lo privado y lo público es muy de nuestra idiosincrasia, ¿cierto? De pensar, cuando nosotros, en este momento estamos haciendo una entrevista en la que estamos preguntándole además a los ciudadanos por la prepagada, y personas que no tienen prepagadas dicen, yo no tengo y me parece injusto, pero si yo ganara más plata, yo sí me lo compraría, porque pues mi familia estaría más protegida y yo estaría más tranquilo. Y si voy y pregunto en Chile lo mismo en comparación con las ISAPRES y el FONASA, el seguro privado y el seguro público, las personas más o menos tienen la misma idea. Sí, que inequitativo que existan los dos modelos, pero si yo tuviera más recurso económico, yo quisiera estar en ese sector privado donde tengo una atención distintiva. Entonces creo que ese factorcito hace muy interesante cómo nuestros sistemas de salud responden incluso a esta situación del COVID. Por ejemplo, cómo respondemos a las vacunas, que fue el tema de la vez pasada. O sea, en Colombia, por ejemplo, se está hablando de venta privada de las vacunas para la segunda fase, la tercera fase, no para la primera, es decir, para cubrir a esas personas que eran prioridad, la población anciana y los trabajadores de la salud, centralizado por el gobierno, como están haciendo la mayoría de los países. Pero para las fases que es para población menor de 55 años,
el gobierno está considerando que la vacuna se venda y se distribuya de forma privada, que los privados puedan acceder a ella, como probablemente también se ha propuesto en Estados Unidos o se ha incluso hecho en Estados Unidos, que los, por ejemplo, a ciertas empresas compren lotes de vacuna y las distribuyan dentro de sus trabajadores afiliados o diferentes opciones, pero que implican una venta privada de este recurso. Eso nuevamente pega mucho en países como el nuestro, donde primero el sector público tiene muy mala fama y funciona algunas veces regular, pero además donde siempre existe esa posibilidad de que si yo tengo la plata y el recurso económico, pues consigo ese bienestar para mí, para mi familia, y realmente no me importa lo que le pase a los demás, porque pues el individuo prima sobre esa percepción de colectivo. Y yo no lo critico porque a veces la gente se siente además muy atacada cuando yo lo menciono. Creo que no es de culpar a nadie, es de nuestra idiosincrasia o de nuestro comportamiento, de lo que ha promovido nuestro sistema político y nuestro sistema de salud. Entonces creo que esos elementos de qué es lo que hace prioritario, qué se define como un valor prioritario para entregar la atención en salud, es muy relevante en Latinoamérica, ¿sí? Cuando le damos prioridad, por ejemplo, yo tengo por aquí indigenismo o temas de género o temas de raza, pues realmente no le paramos bolas a eso. Esos son valores secundarios que apenas vienen moviéndose en algunos países. Siempre yo me sorprendí, por ejemplo, la diferencia que había entre Chile y Brasil. Yo, hasta que estuve viendo bien el caso de Chile, Cristian, si quiere mencionar a eso, la proporción de población indígena de Chile es muy alta, muy alta. Y la ausencia de políticas específicas del sistema de salud para atender a su población indígena son insignificantes, ¿sí? Lo mismo sucede en Chile, lo mismo sucede en Colombia, es decir, tenemos una población importante de diferencia étnica y racial y nuestro sistema de salud no responde de una forma apropiada a ellos. Tenemos población con muchas dificultades, vulnerables de todo punto de vista y el sistema de salud no está adaptado para garantizarles a ellos una atención en salud pues que sea como apropiada. Ok, voy a parar acá y les voy a mostrar para que no se me aburran pues con este tema, que para mí es apasionante, pero pues no todo el mundo le tiene que parecer apasionante, y es que les quería mostrar esto, que es una cosa que también hace ay, ¿me están viendo la pantalla? No, la misma de la presentación de PowerPoint, ¿cierto? ¿O ninguna? Déjenme les presento acá, que es un índice que hace la Universidad de Oxford, un índice que se llama de astringencia, que es como tratar de evaluar cómo ha sido el índice de respuesta de diferentes gobiernos a la pandemia. ¿Sí? Eso tiene que ver con varias medidas, con que hayan cerrado a tiempo aeropuertos, con que el cierre de las escuelas, la política de los sitios de trabajo, la política de darle, por ejemplo, subsidios a la población para que se queden en la casa. Todo ese tipo de políticas sociales que se han hecho durante la pandemia se han reunido en un índice y ese índice es lo que presenta la Universidad de Oxford, que me parece súper interesante. Esto es al día de hoy, pero si yo lo pongo acá, esto fue al principio de la pandemia, el 22 de enero. Acá empiezan pues Oxford en 22 de enero. O sea que entre más verde es porque no hay medidas adoptadas para la pandemia. Conforme empieza la pandemia a suceder, pues ustedes ven que, por ejemplo, China empieza a tener medidas súper restrictivas, cierre de todo tipo de cosas. Entonces, verde es como no tener nada y azul es como tener las medidas más restrictivas. Entonces, ustedes pueden ver en el mapita que conforme la pandemia va evolucionando, pues las medidas se empiezan a adoptar en diferentes partes. Ahí, por ejemplo, estamos en marzo y empieza a haber medidas en Europa, que ya está como un poquito azulito, y un poquito en América Latina también. Y esto, por ejemplo, es el 15 de marzo, el 15 de marzo del año pasado. Ya había una cantidad de medidas de restricción en algunas partes, no tan severa será la forma de decirlo, como podría haber sido exactamente hace un año para esta misma fecha en abril, ¿sí? Que ya estaba todo el mundo encerrado con todo tipo de medidas establecidas. Y en la medida en que los picos, esto es abril 3, esto es abril 13,
Hace un año estábamos así, con la gente cerrada, las escuelas cerradas, los trabajos cerrados, todo tipo de medidas adoptadas. Conforme fueron pasando los picos, pues entonces se fueron relajando. En África se fueron relajando pues más las medidas porque ellos han tenido menos casos. Y en América Latina también para mediados del año había algún relajamiento como de esas medidas de restricción. Esto es septiembre, esto es octubre, esto es noviembre, enero vuelve otra vez que empezó, que tuvimos ese otro pico a restringirse todo más y así sucede, digamos, como todo el paquete de medidas. Pero pues uno puede ver también que eso sucedió con el cierre de las escuelas, cuándo lo hicieron oportunamente, cuándo no, cuándo las escuelas se mantuvieron abiertas, cuándo se mantuvieron cerradas, cuándo los espacios de trabajo también. ¿Qué países están dando, por ejemplo, subsidios o algún tipo de apoyo? Estas son pruebas, me faltó el de los subsidios. ¿Qué países están dando algún tipo de soporte a las familias para que puedan sobrevivir en estos tiempos donde los trabajos se cierran o donde se cancela, donde se cierran los negocios, en fin, y pasan cualquier cantidad de situaciones adversas? También hay una diferencia en Latinoamérica. Hay países que lo han hecho un poco, algunos lo han implementado, unos sí, unos no, durante pocos tiempos, vuelven y lo liberan, vuelven y lo hacen. Y creo que eso tiene que ver con que, por supuesto, con la fortaleza económica de nuestros países, pero también con esa prioridad que le damos a qué son los valores y cuál es la población que tenemos que proteger en estas situaciones. Yo creo que ahí pues yo dejaría como la visión general de lo que está sucediendo en Latinoamérica y por supuesto pues ahora podemos discutir más sobre eso de los sistemas. Muchas gracias, Marcela. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor lo pueden poner en el chat o vamos a tener periodo de preguntas al final. Entonces ahora invito a Tatiana para que haga su presentación. Gracias, Rodrigo. Buenas noches con todos. Un gusto volver a estar aquí. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Ok. Solo me pueden, Rodrigo, ¿me puedes confirmar que se ve bien la presentación, por favor? Sí, está bien. Se puede ver. Ya, perfecto. Entonces, con el marco que nos acaba de dar Marcela en cuanto a valores, en cuanto a qué es lo que ha pasado a nivel de nuestra región, yo lo que vengo el día de hoy es a contarles, y un poco siguiendo el preámbulo que nos dio Marcela, qué es lo que ha pasado en el caso de Ecuador específicamente, en cuanto al programa de vacunación, en qué estado estamos ahora, cuáles son los retos que tenemos, que se parecen tal vez muy similar a lo que muchos otros países de la región también están padeciendo. Entonces, vamos adelante. Un poquito solamente para retroceder y dar una explicación de análisis de qué es lo que pasa en Ecuador. Nosotros tuvimos un cambio de constitución en el año 2008. Anterior a esta tuvimos una constitución durante 10 años más, la cual establecía o vinculaba el derecho a la salud vinculado a la seguridad social. Pero es en el año 2008 donde tenemos la primera constitución en la cual cambia este concepto de salud como un derecho dentro de la seguridad social a un derecho, y por eso, discúlpeme que no lo puse en la diapositiva en inglés, pero creo que trataba de recoger todo el espíritu del cual habla el artículo 32 de la Constitución que nos rige actualmente, en el cual lo establece como un derecho que garantiza el Estado. Entonces, primera cosa, y luego esto lo voy a vincular con el tema de la pandemia actual, en el cual, bueno, se habla de muchos de los valores que justamente Marcela nos había comentado anteriormente. Hablamos de principios de equidad, de universalidad, de solidaridad, de interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución, con un enfoque de género y generacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que cambió el hecho de que un articulado de esta manera entre en vigencia en nuestro sistema de salud? Al igual que decía Marcela, el sistema de salud ecuatoriano es un sistema dividido en dos, muy fragmentado, muy segmentado en todos los niveles
o en todas las aristas del sistema de salud a nivel de gobernanza, de regulación, de provisión y de financiamiento, sumamente fragmentado y segmentado, establecido por una parte pública, donde se encuentra como proveedores el Ministerio de Salud y las 3 tipos de seguridad social que tenemos, y por otro lado la parte privada, que es todo el resto. Sin embargo, el 2008, como les acabo de decir, se cambia este chip de lo que se denominaba como derecho a la salud, y es en el año 2012 a través del modelo de atención integral en salud que se pone en práctica desde mayo del 2012, en el cual se establece recién un modelo de atención. Y se cambia este modelo de atención hospitalaria más curativa, más hacia la atención de la enfermedad. Se cambia hacia una visión donde el vínculo o la parte inicial es el primer nivel de atención, la atención primaria, donde hablamos por primera vez ya de temas de prevención, promoción, curación como modelo de atención. Y obviamente, como todos los sistemas de salud, un nivel de atención secundaria y terciaria ya hacia la parte hospitalaria. Pero es recién hace 9 años en el cual se establece a la atención primaria como la puerta de entrada dentro del sistema de salud. Ojo que la atención primaria se centra mucho en Ecuador en la parte pública más que en la parte privada. La parte privada sigue siendo muy, muy curativa, muy hospitalaria. El primer nivel de atención y en específico las unidades del Ministerio de Salud, quien, como habíamos visto antes, es el garante del derecho a la salud, tiene aproximadamente el 95% de las unidades de primer nivel de atención. Fue un cambio complicado, fue un cambio cambio de visión totalmente, porque claro, nosotros estábamos acostumbrados a, me duele el estómago, me voy directo al gastroenterólogo, me duele la cabeza, me voy donde un neurólogo, etcétera. No había ese tamizaje que como el sistema canadiense lo tenemos, por ejemplo. Aparte de que la prevención, promoción, más allá de programas específicos como programas de vacunación, como otros tipos de programas muy comunes, era lo que teníamos, pero realmente una política de prevención y promoción de la salud, pues no la teníamos. Todavía es muy escasa, todavía son peldaños que se siguen manejando. Pero esta estructura como tal, dentro del modelo de atención, obviamente tiene un efecto cuando nosotros establecemos qué es lo que pasó luego con la pandemia. Entonces, la autoridad sanitaria en Ecuador, Ministerio de Salud Pública, a nivel de todo el país, no solamente a nivel, no somos un país federal, somos una república, entonces, por lo tanto, tenemos al gobierno central, el cual, en el caso de salud, está representado por el Ministerio de Salud Pública, que es la máxima autoridad. Entonces se establece el Ministerio de Salud, y esto es directamente del plan vacunarse, que es el plan que estableció Ecuador, establece cuáles son las fases. El Ministerio de Salud, en representación del gobierno ecuatoriano, es quien generó, el ministro de Salud de ese entonces, generó las negociaciones con las diferentes casas farmacéuticas, que ya lo vamos a ver. Entonces se establece un primer plan piloto. El primer lote de vacunas ingresa al Ecuador en enero del 2021. Las negociaciones se hicieron a partir de octubre y noviembre del año pasado, muy luego de otros países, obviamente países europeos, Canadá, Estados Unidos. Nosotros como país lo iniciamos mucho después, incluso mucho después de algunos países de la región. Y se estableció 4 fases, empezando por una fase 0, en la cual había mucha prioridad. Esto es como lo está establecido, no es que sea lo que realmente pasó al final, que ya lo vamos a ver, pero se estableció un personal sanitario, prioridad de personal sanitario y adultos mayores. Y luego se movía a una fase 1, donde ya hablamos de otro tipo de personal sanitario, Policía Nacional, bomberos, profesores, profesionales de ciertas profesiones, perdón, la redundancia, que son más vulnerables al contagio debido a sus actividades. Y se tenía previsto que esta fase termine el 20 de mayo, lo cual más o menos es dentro de un mes. Fase 2, ya hablábamos de una vacunación masiva de mayores de 18 años, y pues la fase 3
son los grupos que no pudieron vacunarse por alguna razón en las fases anteriores. Háblese, por ejemplo, de mujeres embarazadas que en su época, o mujeres lactantes que en su época, en la época donde les tocaba la vacuna, no lo pudieron hacer por estar dando de lactar y que posteriormente ya lo pudieran hacer. Hubo otro tipo de profesionales, de personas que en su momento, cuando les tocó la vacunación, no lo pudieron hacer por alguna razón. Ahora, esto es lo que se planificó. En cuanto a las negociaciones de las vacunas, pues Ecuador inició su primera, lo que ustedes ven en verde son los acuerdos realmente firmados con las diferentes casas farmacéuticas y con otras pues está por definirse, otras solo están a nivel de conversaciones, más no existe un convenio firmado. La primera casa farmacéutica a la cual el ministro de ese entonces fue y se creó el primer convenio fue con Pfizer y es la primera vacuna que llega a Ecuador. Posteriormente con AstraZeneca y también con el pool de vacunas dado por la iniciativa COVAX, que tienen, como sabemos, algunos tipos de vacunas y es donde mayor número de dosis se planea obtener en un futuro. De ahí existen un poco relación de hablar, pero todavía no hay nada definido con COVAX, con una casa farmacéutica india, con Johnson Johnson, con Moderna, con Sinopharm, con CanSino y con Sinovac de China también. No hay algo definido, no hay algo sustentado, no hay realmente ningún desembolso ni ningún acuerdo firmado, todo está a nivel todavía de discusión. Y ya voy a conversarles un poquito de por qué todavía está en discusión, pero básicamente, como les había comentado, hasta ahora lo único que hemos recibido, además de, aunque tuvimos ya, ya negociaciones, ya con acuerdos firmados con COVAX y con AstraZeneca, las únicas vacunas que se encuentran disponibles en el país son las de Pfizer. Ahora, ¿qué cabe recalcar esto? Y porque yo les decía que lo que habíamos hablado anteriormente de la estructura del sistema de salud al final termina afectando no afectando, sino termina estableciendo la manera en que se generó el programa de vacunación en Ecuador. Como yo les decía, nuestra máxima autoridad es el Ministerio de Salud, es el que generó este programa de vacunación, es el que hizo las negociaciones, es el que terminó aplicando las vacunas con su personal sanitario en los distintos, empezando por los hospitales, etcétera. Pero hubo una cosa que es súper importante y es que se dio prioridad y aquí es donde una marcación de la segmentación y la fragmentación del sistema tuvo un efecto, porque se priorizó a los hospitales o no solo hospitales, a las unidades de salud públicas y después se empezó a generar discusiones o acercamientos con los proveedores de salud privados, lo cual obviamente se notó esta fragmentación porque se dio prioridad, de lo prioritario se priorizó. Más allá de lo que realmente después pasó y algunos escándalos que se dieron. Pero entonces esto también dificultó el acceso en a muchas unidades de salud. Obviamente hubo una dificultad también en cuanto a la llegada y a la logística propiamente de la vacunación, del uso de la vacuna, lo que se requería, etcétera. Y era una de las grandes preocupaciones desde un inicio de las negociaciones y que el sistema de salud, especialmente los prestadores públicos del Ministerio de Salud, pues había un poco la duda de que si el tema logístico realmente se lo iba a dar por los requerimientos y características propias de la vacuna. Pero luego, después de esto, ¿qué es lo que hemos visto en temas ya de datos? Algo de esto ya lo vimos la vez anterior, especialmente con lo que conversábamos a nivel general de la región, pero ya en específico de Ecuador. Al día 10 de abril, es decir, hace 3 días, nosotros habíamos aplicado un poco más de 530,000 vacunas, dosis, no son personas, son dosis. En la mayoría no se han aplicado segunda dosis, la mayoría son primeras dosis. Las vacunas, como ustedes ven, llegan en enero
hubo un mes más o menos en que el número de dosis aplicadas fue muy pequeño, y a mediados de febrero empieza a dispararse el número de dosis, y ahora pues se está caminando un poquito más rápido de lo que estábamos hace unas semanas. Razones, hay muchas razones, especialmente que ya se iniciaron también con la vacunación a adultos mayores. Ojo que eran poblaciones que ya debieron ser vacunadas en una fase 0, ya deberíamos estar en la fase 1 a un mes de terminar la fase 1, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Nuevamente, no son o no conozca a una persona que ya haya sido vacunada con su segunda dosis. Esto recién, y es muy parecido a lo que pasa en muchos otros países que tratan de arrasar con la primera dosis y la segunda dosis se lo deja un poco para después. Pero en el caso de Ecuador, como decía, empezó a dispararse mucho. Es a finales del mes de marzo en el cual se empieza a convocar a la población adulta mayor para que se inscriban y puedan ser vacunados de acuerdo a una prioridad establecida por edad y por condiciones también crónicas. Si es que tenía alguna condición crónica, pues subían en la lista. Y después de esto, el Ministerio de Salud empezó a citar a la población en función de esa prioridad. ¿Qué es lo que pasa? Si es que nosotros, bueno, esto un poco fue la historia de las muertes. ¿Y por qué empiezo con muertes? Es porque desafortunadamente en Ecuador el porcentaje de muertes en función del número de personas con contagio es bastante alta, y se prevé, como ustedes ven, al menos esto es de la Universidad de Johns Hopkins, perdón, de la Universidad de Washington, y se establece que la mortalidad empieza a crecer muchísimo. Varias son las cuestiones, varias son las razones. Una de ellas, la velocidad en la que se está vacunando, la baja velocidad en la que se está vacunando, pese a que ha crecido bastante. Pero si es que ustedes pueden ver, se prevé que exista un crecimiento en el número de muertes mucho más alto del que ya lo estamos viviendo, pese a ser uno de los países de América Latina con un alto índice de mortalidad por COVID. Las infecciones también, las infecciones fueron bastante estables a finales del año 2020, pero este año ha crecido muchísimo. Existe aquí, y sí vale aclarar que existe aquí un bajo número de porcentaje de pruebas positivas que se están reportando al Ministerio de Salud, y también existe un alto número de personas infectadas que no se están declarando. Entonces hay que tener cautela con esto, pero estos números son proyectados en función de la información que otorga el país. Y si nosotros vemos actualmente en Ecuador, estamos pasando un pico alto, respuesta a algunas festividades anteriores, pero se prevé que todavía se mantenga el número alto. Estas son las estimaciones que nuevamente se establecen. Y esto es considerando de que se mantengan las políticas de uso de mascarilla y de distanciamiento social. No está considerando que exista un relajamiento de estas, entonces eso sí es un tema de consideración. Si es que ustedes ven esta línea horizontal, esto es el número de camas disponibles. Si es que ustedes ven la línea punteada, especialmente la primera, la que está en color moradito, la púrpura de acá encima, es el número de camas que se necesita. Actualmente existe un abarrotamiento total del sistema de salud, tanto la parte pública como la parte privada, en UCI y también en camas hospitalarias. Creo que esa es una tónica muy fuerte dentro del país, en los noticieros, en el sentir, en el hablar, en el diario hablar con personas ecuatorianas, de la falta de camas o la necesidad de camas, y especialmente cuando son de UCI. En un principio de la pandemia el año pasado, especialmente en Quito y en Guayaquil, se empezaron a hacer a tratar de suplir esta falta de capacidad instalada, creando ciertos espacios. Por ejemplo, en Quito, un ex
donde era nuestro ex aeropuerto en Quito, se creó una unidad para cuidado solamente de COVID, la cual también se encuentra totalmente abarrotada. En Guayaquil pasó algo similar, el Ministerio de Salud movilizó los hospitales móviles, hay 3 hospitales móviles, los cuales se movilizaron hacia los puntos más, donde se empezaron a existir mayor número de pacientes. Obviamente esto no bastó, y a nivel de todo el país existe un abarrotamiento y la necesidad de la capacidad instalada sobrepasa a la necesidad de camas tanto en UCI como en camas hospitalarias. Déjenme ver cómo estoy ya. Perfecto, estamos bien en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Y esto hay que considerar cuáles son los retos en función de cómo se estructuró el plan de vacunación o plan vacunarse, y luego qué es lo que pasó y qué resultados tuvimos. Uno de los puntos más críticos es el tema político. Primeramente, que es y desafortunadamente hay muchos artículos de prensa, no solamente de prensa nacional, sino de prensa internacional, que hablan de los escándalos de corrupción que han habido en pandemia, con medicamentos de pandemia, con compra de tests de PCR, con manejo del programa propiamente de vacunación, el saltarse la línea para dar prioridad a personas que no tenían prioridad, también es parte de estos escándalos de corrupción de esta vacunación VIP, de dar a ciertas personas que debieron vacunarse después por favoritismos o por lazos de familia o de amistad, etcétera. Adicionalmente, tenemos un cambio de gobierno que es muy pronto, es el 24 de mayo, un nuevo gobierno. Tuvimos elecciones, segunda vuelta, el domingo anterior, el domingo que pasó. Entonces, esto también genera una especulación muy fuerte de qué es lo que va a pasar. El nuevo presidente, pues, vino con un discurso muy enfocado hacia dotar de vacunas a todo el país. Se habló de que el primer mes de su gobierno, que empieza el 24 de mayo, va a vacunar a 2 millones de personas, lo cual obviamente desde enero que llegó la primera vacuna hasta ahora, en abril, todavía no llegamos al millón siquiera. Estamos un poquito sobre el millón, perdón, sobre los 500,000. Entonces era prometido el vacunar a 2 millones de personas desde que empiece su gobierno hacia los primeros 30 días de su gobierno. Existe también un problema muy grande, que es el continuo cambio dentro del Ministerio de Salud a todo nivel, especialmente pensando que en los últimos 28 días hemos tenido 3 ministros de salud, lo cual implica cambios normativos, cambios de regulación, cambios de logística, cambios de cómo se prevé el programa, etcétera. Y esto ha creado como confusión dentro del personal, tanto a nivel de territorio, a nivel logístico, a nivel de aplicación. Se cambian cabezas a nivel nacional, a nivel local. Entonces, esto ha generado también muchos espasmos y muchas trabas dentro del propio accionar del programa de vacunación. Segundo punto, bueno, antes de pasar de eso, en Ecuador, a diferencia bueno, Marcela comentó el hecho de que en algunos países se está hablando de una venta de vacunas de COVID a nivel privado. A nivel de Ecuador no hemos tenido, o al menos no he encontrado evidencia, y tampoco he escuchado que se está preveyendo eso. Lo que se estaba en algún momento conversando es que ciertos gobiernos locales, especialmente de Quito y Guayaquil, que son las ciudades más grandes del país, estaban buscando ellos mismos comprar las vacunas y vacunar a la población, lo cual se tuvo una respuesta específicamente de Pfizer, una respuesta escrita diciendo que esto no es posible, que en el caso de Pfizer al menos lo que se hace es negociación directamente con los gobiernos nacionales. Entonces no lo hicieron de esa manera. Entiendo que hace un par de semanas se suscribió un acuerdo ministerial
pero fue con un ministro anterior, dando la posibilidad de que la administración de las vacunas a nivel de Guayaquil lo haga propiamente el gobierno local de la ciudad, lo cual se quedó parado porque existió un nuevo cambio de ministro, entonces eso todavía está un poco en stand-by y eso obviamente es un puesta en marcha y luego pausar y luego volver a retomar o cambiar de estrategia completamente. Obviamente que uno de los retos más grandes es el reto económico como país. Somos un país de medianos ingresos que tratar de solventar el acceso y todo lo que se necesita para la vacunación efectiva de toda la población, o al menos llegar al herd immunity, a la inmunidad de rebaño que se busca, todavía nos va a tomar mucho tiempo y está anclado al precio y a lo que la capacidad instalada que se necesita. Eso es una gran inversión que con la crisis económica que estamos viviendo como mundo y que lo estamos viviendo como país también, pues afecta mucho al que se pueda invertir muchos más recursos en la vacunación específicamente. El acceso en términos logísticos, de accesibilidad, la parte de información lo voy a tratar en un momento, pero logísticos y de accesibilidad es uno de los retos adicionales también. Ecuador, pese a ser un país muy pequeño en territorio, no somos densamente poblados, la densidad poblacional es muy alta, la densidad poblacional indígena también es muy alta. Ahí es cuando vienen los retos de acceso, porque muchas poblaciones indígenas se encuentran en lugares que son de difícil acceso y que por lo tanto se necesita una logística adicional para poder acceder a ellos. Se necesita logística adicional en términos de movilidad, pero también en términos de llegar a la población y que se quieran vacunar, de idioma, poder llegar a ellos, obviamente, de una manera adecuada a las costumbres que ellos manejan. Esto especialmente en la sierra y en la parte de la Amazonía, lo cual es de la parte de mayor dificultad en temas de acceso y de la parte logística. Y un tema muy importante también, y aquí los medios de comunicación han sido una gran fuente de información, pero también de mala información y de mucha especulación dentro de qué es lo que está pasando en los programas de vacunación. Es más, por un reportaje de prensa que sale el último ministro, por quejas que escuchó el presidente, le pide la renuncia a 18 días de lo que entró. Entonces, este continuo movimiento es así. El tema de mala información también, por ejemplo, al no poder transmitir qué es lo que pasa realmente con el tema del plan de vacunación. El primer día que se hace el lanzamiento de la plataforma para inscripción del plan de vacunación, como pasaron en muchos países, colapsó el sistema. Y nadie sabía qué es lo que iba a pasar. Mucha gente realmente dejó de creer en el tema de vacunación. También se hablaba mucho de las diferencias entre las vacunas, pero más que nada en la confianza, esta desinformación mermó mucho la confianza hacia el plan de vacunación, al punto de que muchas personas deciden esperar a ver qué pasa o deciden no vacunarse. Entonces, eso también como resultado a esta mala información, el gobierno tampoco, no solamente me quedo en los medios de comunicación, pero el gobierno también no ha podido llegar a las personas de la manera adecuada o el generar la información para que la población esté tranquila, para que entiendan cómo va a ser el programa de vacunación, qué es lo que pasó con la plataforma. En muchos casos se sentía como estoy 6 horas esperando a ingresar en nombre de mi familiar y no puedo hacerlo, esto es una broma, se va a quedar ahí. Cuando hacen el nuevo lanzamiento de la plataforma, mucha gente ya no lo quería. Entonces, este juego de no saber comunicar también representó un reto en el plan de vacunación en Ecuador y obviamente también generó un poco la expectativa, buena y mala, por parte de la población. Creo que me quedo ahí, me quedo abierta a cualquier pregunta y bueno, espero haberles comentado un poquito de la realidad de Ecuador, que en muchos aspectos es parecida a la realidad de muchos otros países de la región.
Muchas gracias, Tatiana. Ya las preguntas están llegando en el chat. Muchas gracias. La lista se está formando y ahora invito a Cristian que nos dé el contexto que está pasando en Chile. Claro, gracias Rodrigo, y gracias a todos por estar aquí y por invitarme a presentar en estos difíciles tiempos para todo el mundo, para toda la población, pero en especial siento para nuestra región que creo que, o sea, estoy convencido yo de un tema, yo, o sea, siendo inmigrante en Canadá, siento que nuestros países latinoamericanos van a sacar al final la peor parte de todo el mundo en cuanto a región afectada por el COVID y principalmente por nuestra historia de inequidad y de desigualdades que arrastramos de décadas en el fondo, que lo único que nos van a hacer es detenernos y detener nuestro avance hacia sociedades más equitativas en al menos una década. Entonces, creo que es importante tener consciente de que mientras vemos cómo todo el mundo está siendo afectado por este virus, nuestra región está siendo particularmente afectada por esto. Entonces, bueno, gracias por la invitación y por tener la oportunidad de poder hablar de este tema importante en el contexto de nuestra región, ¿sí? Bueno, yo voy a contarles como dos partes en el fondo de mi presentación, una como rápidamente sobre el sistema de salud en Chile, como un breve, como cómo está estructurado y una foto en el fondo de qué es lo que es. Y segundo, voy a hablar un poquito del COVID, de la pandemia en general, cómo ha estado en Chile y de la vacunación finalmente cómo está, ¿sí? Claro, bueno, ustedes conocen que Chile en el fondo, muchas de estas láminas las he preparado también como para gente que no necesariamente vive en la región, entonces mucha gente no sabe dónde está Chile, una larga y franja angosta, o sea, larga y angosta franja de tierra al final del mundo del hemisferio sur, ¿cierto? Que alberga 17 millones de personas, ¿cierto? Pero que es tan larga es más larga que Brasil y es igual de larga que el ancho de Canadá. Sí, bueno, y que tiene, justo estaba viendo, dado que Marcelo lo había mencionado, tiene 12% de su población se identifica con alguna etnia indígena, ¿sí? Que es un porcentaje importante, no es importante considerando otros países de la región, pero sí es una población importante que se identifica y que es bastante, o sea, que tiene poca voz y poco voto en general en las decisiones políticas y las decisiones de alto nivel en el país, ¿sí? Bueno, y Chile es conocido por muchas cosas, ¿cierto? Por su bandera, que muchos dicen que es bonita, todo. Por la Copa América, ¿cierto? Por el equipo de fútbol. Impresionantemente es conocido en otras partes por eso. eh, por, por estos dos jugadores de fútbol, ¿cierto? Por Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Si a alguno le gusta el fútbol lo puede conocer esto. Por sus paisajes del norte, pero también del sur. Por la isla de Pascua, ¿cierto? Pero también bueno, y por movimientos más recientes, como por ejemplo las tesis, que es un movimiento que se originó, un movimiento feminista, para acusar en el fondo del abuso general del patriarcado y del machismo en las sociedades principalmente latinoamericanas, pero que fue originado en Chile y se convirtió en un movimiento mundial. Pero bueno, también somos conocidos por malas cosas, ¿cierto? Como por ejemplo este personaje, Pinochet, ¿cierto? Que tuvo una dictadura de 17 años, una de las más largas de Latinoamérica y que tuvo un saldo de detenidos desaparecidos y de quiebre de la democracia más importantes y reconocidos internacionalmente. Tenemos a este caballero también, que ustedes quizás lo conocen, que es Don Francisco, que tuvo un programa del Sábado Gigante por muchos años, que lo lideraba desde Miami. Y bueno, tuvo uno de los eventos más importantes justo antes de la pandemia, que nosotros le llamamos el estallido social, ¿sí? El estallido social fue básicamente el reviente de una olla a presión que se venía agitando en Chile por muchos años, producto de un aparente progreso en el fondo que se muestra hacia afuera, ¿sí? O sea, que Chile es uno de los países líderes de la región con el mayor crecimiento y con el mayor éxito en cuanto a estándares, parte de la OECD, ha superado la línea de la pobreza en una gran cantidad de la población, pero que persiste con sustanciales en el fondo inequidades en su población, ¿sí? Y que es
que yo partí en el fondo hablando un poquito de eso, que es al final la enfermedad principal que aqueja a nuestra región, ¿sí? Bueno, esto explotó en octubre del 2019 con un pequeño alza de 10 pesos chilenos, que eso es, o sea, eso es, ni siquiera llegan a ser 10 centavos de dólar, ¿cierto? En la tarifa del transporte público, y tan poquito bastó para originar un movimiento eh, transversal a lo largo de Chile, donde se quemaron estaciones de metro, donde la gente salió en las calles a protestar, donde hubo desmanes en todas partes del país, y que en el fondo ya, destapó una gran, como, un gran movimiento social masivo de descontento hacia la política y hacia cómo se están llevando las cosas en los últimos, desde la vuelta de la democracia desde el año 89, ¿sí? Y esto... Y este movimiento, ¿cierto?, culminó con el acuerdo para hacer una nueva constitución, ¿sí?, que fue aprobado hace algunos meses, que tuve la buena oportunidad de poder votar aquí desde Canadá, ¿sí?, y que hoy día se espera que se pueda votar por quiénes van a ser los que van a redactar esa nueva constitución que se espera aprobar el próximo año, ¿sí? Entonces, solo quería mostrar esto como decir que Chile hoy día, antes de la pandemia incluso, se encuentra en un momento histórico, en un momento en el fondo único sobre cómo, y muy incierto sobre hacia dónde van a ir sus próximos años, ¿sí? En términos como generales de contexto, bueno, les dije que es un país muy diverso, ¿sí? ¿Cierto? Que es una democracia bastante reciente, que el año 89 se reganó, ¿sí? Un país infinitamente inequitativo, ¿cierto? De los más inequitativos probablemente del mundo. El coeficiente Gini, que es un coeficiente que mide inequidad, desigualdad en general en el mundo, y que más cercano a cero significa más desigual. Chile tiene 46,6 y solo como referencia Canadá tiene 30, ¿cierto? Estados Unidos, que es de lo peor de inequidad que uno podría considerar, tiene 41,5. Argentina tiene 41,2, por ejemplo. Países de la región incluso tienen que pudiesen estar peor, yo creo que son Brasil y quizás con nadie más, ¿sí? Y que tiene un ingreso per cápita de $25.000, que es lo que yo les contaba un poco, una población de 17 millones y un Estado fuertemente presidencialista e unitario, o sea, no es federal, donde se toman decisiones descentralizadas, ¿sí? Esto, bueno, en cuanto a financing, que en español quiere decir un poco sobre cómo se reclutan o sea, cómo se obtienen los recursos para financiar el sistema de salud, ¿sí? Este es un sistema que es mixto desde el punto de vista privado y desde el punto de vista público. Primero, todos los trabajadores formales pagan su 7% de su salario para financiar este sistema. Y este sistema en el fondo cubre, y uno puede elegir al final si es que ir a un sistema público, ¿cierto?, de aseguramiento, o un sistema privado que se llama ISAPRES, en el caso público FONASA, que creo que Marcelo lo mencionó brevemente, ¿sí? El sistema público cubre el 80% de la población, ¿sí?, pero es la población más enferma y la población más vieja, ¿sí? Entonces, al final, los subsidios del gobierno son parte importante para cubrir estos gastos, ¿cierto?, del seguro público. Mientras que los seguros privados son empresas con fines de lucro, ¿sí?, que básicamente te ofrecen un seguro como si estuvieses asegurando tu auto, ¿cierto? Tienen población más joven y más sana, ¿sí? Por tanto, tienen ganancias exorbitantemente altas en general en Chile, ¿sí? Eso es más o menos como el aseguramiento en general de los servicios, el financing. En cuanto a la entrega, a la prestación de servicios, similar a lo que un poco presentó Tatiana, existen 3 niveles principales, ¿sí? La atención primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? La atención primaria, estamos hablando de centros de atención primaria, que en Chile también, al igual que Ecuador, se adoptó un modelo de salud familiar, ¿cierto? Un modelo integrado de salud familiar que pone en el centro, en el centro de la atención como puerta de entrada a la atención primaria, con centros especializados en medicina familiar sobre esto.
pero esos centros están principalmente enfocados en la salud pública, que es la financiada generalmente por FONASA, que es lo que decía. Mientras que el sector privado, la atención primaria es prácticamente inexistente. Cuando uno tiene un seguro privado va directamente a ver un especialista, que menciono directamente más el paso al nivel secundario, ¿cierto? Que son consultas de especialistas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en el sector público esto está principalmente concentrado en los hospitales, ¿sí? Hospitales públicos, mientras que en el sector privado existen clínicas, ¿sí? Que son, que pueden ser con o sin fines de lucro para proveer estas consultas de especialistas. Y pasando al sector terciario, que son nivel hospitalización, ¿sí? Tenemos el sector público, hospitales totalmente demandados que cubren este 80% de la población, ¿cierto? Y en otro lado tenemos hospitales privados, que son clínicas privadas que pueden ser de nuevo con o sin fines de lucro, que muchas veces además están integradas con los aseguradores, como cosa de reducir costos en economías de escala entre ellos, entre esas compañías, ¿sí? Y en cuanto al cómo se paga el funding, en el fondo, cómo se pagan estos servicios, también varía de acuerdo al nivel de atención. Si hablamos de la salud primaria, el sector público paga a través principalmente de un per cápita, o sea, un monto por población a cargo que tenga, mientras que en el sector privado dijimos que no existe prácticamente esto. En el sector secundario varía sustancialmente de acuerdo al de acuerdo al tipo de aseguramiento que tenga el paciente. En el caso del sector público, FONASA paga principalmente a través de de un monto fijo basado principalmente en lo que se pagó los años anteriores a los hospitales, y el sector privado paga de acuerdo a la cobertura que tenga cada uno de los pacientes, si es ISAPRE o si es FONASA que se va a atender en ese sector. Y en cuanto a los servicios de hospitalización, en el sector público igualmente se paga con el presupuesto histórico que tenga cada uno de los hospitales o algunos programas especiales adicionales. Y en el caso, y similarmente que en el sector secundario, en el sector privado se paga de acuerdo a la cobertura que tenga cada uno de esos pacientes. ¿Cuáles son los principales o los problemas comunes que tiene el sistema de mi país en esto? Es esta, entre comillas, libre elección del prestador, ¿cierto? Que es uno de los estandartes, de los emblemas al final que tiene, que tiene permitir tener aseguradora o prestación pública o privada, y privada a la vez, ¿cierto? Prestación mixta, que en el fondo nos hace creer que nosotros podemos tener la elección al final de ir a un prestador público o privado de acuerdo a nuestras necesidades o de acuerdo a nuestra disponibilidad de pagar sobre esto, pero que al final termina siendo una barrera para las personas que no tienen suficientes recursos, ¿cierto? Porque implica que van a tener que hacer un copago mucho más grande en prestadores que tengan disponibilidad para poder atenderlas, ¿cierto? Entonces, al final, lo que finalmente termina por ocurrir es que al final la gente de FONASA, que es el 80% de la población más enferma y más vieja, ¿cierto? Puede ir a prestadores privados, ¿sí? Pero tienen que pagar unos copagos muy grandes al final, porque las clínicas privadas con fines de lucro van a cobrar mucho por sus servicios, ¿sí? Entonces, al final termina siendo un sistema aún más inequitativo para las personas que son más enfermas o tengan menores recursos. Y generalmente creo que estoy muy de acuerdo con lo que decía Marcela sobre la percepción social del sector público, de la prestación pública de servicios, que en general está bastante venida a menos en Chile, también pasa lo mismo, ¿sí? Y que como bajo cuidado, bajo calidad al final de lo que se está otorgando, y que esto no es así, y que existe evidencia de que no es efectivamente así, que incluso el sector público puede incluso tener mejores indicadores que el sector privado, incluso atendiendo a población más enferma, ¿sí? Y que sí, el tema es que al final existen tiempos de espera mucho más largos, y que al final lo que se defiende en general es esta libre, como les digo, entre comillas, elecciones, que uno tenga el derecho a poder saltarse la cola e ir a un sector privado donde con mi disponibilidad de pago voy a poder no esperar tanto, ¿sí?
Ahora, el tema es que al final los hospitales privados no tienen la capacidad para atender a toda la población, ¿sí? Al 80% de la población que está en FONASA. Entonces lo que terminan haciendo es subcontratando clínicas con fines de lucro, y por lo cual pagan 10 veces el costo de lo que pagarían en su cama, ¿cierto? Entonces si tienen que hospitalizar a alguien y no tienen camas en su propio hospital, van a comprarle un servicio a una clínica privada, y eso les cuesta 10 veces lo que les costaría en su propio hospital, y eso genera una creciente deuda de cada uno de los hospitales. Todos los hospitales en Chile están endeudados en el fondo para proveer los servicios que necesitan para su población. Bueno, y estos dos programas, que son programas que han sido implementados después de la vuelta de la democracia, pero desde el año 2000 progresivamente, en Chile, y que son los esfuerzos que ha hecho Chile para avanzar en cobertura universal, ¿sí? El primero de ellos es el programa Auge, que es un programa que se inició con más de 60 condiciones de salud para las cuales todos los tratamientos y diagnósticos iban a estar cubiertos, ¿sí? Y que hoy día van más de 80 patologías, condiciones de salud, en las cuales, si es que alguien es diagnosticado con esa condición, va a tener su cobertura completa de sus tratamientos en su vida, ¿sí? Y segundo, también la ley Recarte-Soto, que es una ley que se originó recientemente en el año 2014, sí, en el año 2014, a propósito de un periodista que se llamaba Ricarte Soto, y que este periodista organizó tenía un cáncer de pulmón de una variación genética bastante extraña, que no era muy frecuente, y en el fondo él pudo pagar por su tratamiento terminal, pero había muchos pacientes como él que quizás no tenía esa capacidad, ¿sí? Entonces, lo que él abogó organizó algo que se llamó la Marcha de los Enfermos, al final, que son personas con enfermedades de muy poca frecuencia, raras, ¿sí? Que son enfermedades huérfanas, y que sus tratamientos generalmente son excesivamente caros, y nadie tiene o sea, a no ser que uno tenga que se gane la lotería, al final va a tener la disponibilidad para pagar estos tratamientos. Y esta ley en el fondo cubre condiciones importantes de salud a través de un sistema que prioriza cuáles son las condiciones que se van a ir cubriendo progresivamente a través de los años. Bueno, y los principales como desafíos que tiene el sistema, esto de nuevo sin considerar ni siquiera el COVID todavía, es cómo, o sea, cómo afrontar la geografía que tiene Chile en un país tan largo, sobre todo en las zonas más rurales al final, ¿sí? Que principalmente la atención primaria es la que ha podido llegar más a eso, pero que todavía persisten muchas inequidades en cuanto a los servicios de especialidades, sobre todo, ¿sí? Segundo, las inequidades del acceso a la provisión de servicios, y principalmente dadas por el acceso al aseguramiento de la salud, que es lo que había dicho antes sobre la diferencia entre las aseguradoras públicas versus las aseguradoras privadas. Tercero, que la reforma a este sistema de aseguramiento es un tema que viene sentándose y que viene conversándose en los últimos 15 años en Chile, y todavía no se ha podido llegar a algún puerto o algo concreto que pudiese reformarla sustancialmente. Hace 15 años, de nuevo, también es parte de los programas presidenciales de cada uno de cada uno de los candidatos que se van que se van postulando, pero que no es al final, no ha sido algo que ha conducido a un cambio sustancial, ¿sí? Y por último, y esto puede ser de lo que más pudiese haber un cambio con la nueva constitución, dentro de la constitución actual, uno de los principios más importantes es la libertad de derecho a la libertad de elegir, ¿cierto? Claro, la libertad de elegir está como uno de los estandartes más importantes de la Constitución, por sobre incluso que otros derechos o que otras partes de la Constitución, y por lo tanto eso se privilegia por sobre todas las otras cosas, y eso también puede ser algo motivo de cambio con la nueva Constitución que ya les mencioné. Bueno, quiero entonces moverme un poco hacia nuestro amigo, no tan amigo y bastante odiado ya por todas partes del mundo, COVID. Contar un poco, bueno, también saqué para repetir al final en este sitio web, Our World in Data, que creo que hacen un trabajo fenomenal, y que bueno, también Tatiana
y Marcela mostraron, ¿sí? Y creo en el fondo que para mí es mi mejor fuente al final cuando quiero comparar países, creo que es el mejor recurso, se lo recomiendo si lo tienen la ocasión. Entonces los gráficos siguientes los puse a Chile, ¿cierto? Puse a Colombia, Ecuador y puse a Canadá, solo como a tener una referencia al final de cada uno de los países. Entonces, el primer gráfico que les muestro es el número de casos confirmados diarios, ¿cierto? En un promedio de 7 días, como para suavizar esas curvas, ajustado por población, por supuesto, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, bueno, y desde el inicio de la pandemia hasta hoy día. Entonces aquí podemos ver que Chile es el país que tuvo probablemente el peor primer semestre del año pasado, donde la pandemia llegó muy rápidamente en comparación a otros países, ¿sí? O sea, incluso que Canadá, bueno, Canadá quizás tuvo un primer pico un poco más pequeño al principio, pero Chile rápidamente en el fondo creció el número de casos y que se mantuvo más o menos estable durante todo el año pasado, ¿sí? Hasta finales del año pasado que empezó a subir y que hoy día se encuentra en una segunda, no tan clara tercera ola, ¿sí? Que hoy día de hecho es de motivo internacional de preocupación porque no está claro con todos los avances que ha hecho Chile si es que va a poder contener esa tercera ola, ¿sí? Y este es un poco y este segundo gráfico que les presento es el número acumulado de casos confirmados, y podemos ver que Chile tiene el mayor el mayor número de casos confirmados con los países que estoy comparando, ¿sí? Y lo segundo que podemos ver también, y que yo creo que es algo que es compartido para toda Latinoamérica, es que si nosotros vemos la curva de Canadá, por ejemplo, podemos ver que aquí es una línea, no sé si ven mi puntero, ¿sí? Sí, ya. Que en el fondo esta es una línea casi horizontal en Canadá, lo que implica que en algún momento la pandemia bajó a niveles sustanciales y después volvió a subir. Y ninguno de nuestros países ha tenido eso en el fondo. Ninguna de nuestras curvas está plana en ningún momento al final. Entonces nosotros hemos solo crecido en casos o nos hemos mantenido en un número de casos. O sea, no existen la noción de olas al final o de epidemia no se ha cumplido para ninguno en general de nuestros países. Hemos tenido un constante al final número de casos en todas partes. Solo decir o sea, algo que les voy a mencionar más adelante también es que este gráfico probablemente es mucho peor para Ecuador y para Colombia también al final por el número de tests que se generan en cada uno de estos, que bueno, que justamente es el gráfico que sigue, ¿sí? Que es la positividad de test, que en el fondo es cuánto de los test que se hacen diariamente son positivos. Y podemos ver que hoy día Ecuador tiene más de un 35% de positividad, lo que implica, lo que no es un indicador tan importante para monitorear el manejo de la pandemia, pero para sí monitorear las decisiones en cuanto a cuántos números de test se deberían estar realizando, ¿sí? Lo que la OMS recomienda es tener alrededor de un 5% de positividad, ¿sí? Y podemos ver que en el fondo la positividad se dispara sustancialmente en todos nuestros países, ¿sí? El gráfico de abajo, por supuesto, es Canadá, ¿sí? Donde vemos que en general la positividad ha oscilado en bastantes momentos bajo el 5%, ¿sí? Que implica que se están realizando un número importante de tests. Y bueno, de nuevo, ¿por qué es importante este gráfico? Porque estos números pueden ser totalmente distintos si es que nosotros realizáramos muchos más tests, ¿sí? Bueno, y este es un gráfico de los muertos, ¿sí? Que en términos de muerte el gráfico se distorsiona completamente por un salto que tuvo Ecuador, que quizás Tatiana nos puede comentar eso, pero me imagino que es como algún recuento pasado que se reconoció en un único día, ¿sí? Que pasó lo mismo en Chile en un momento aquí, ¿sí? Que es, no sé, un cambio en el criterio de cómo se cuentan los casos, o en el caso de Chile que se descubrió una base de datos que no se había contado antes, etcétera. Pero de nuevo, otra cosa que llama la atención de nuestros países es, si nosotros comparamos la línea de Canadá, vemos una línea bastante suave, ¿sí? Mientras que en nuestros países son todas bastante menos suaves y que incluso son promedio, esto para poder suavizarlo un poco, que de nuevo tiene que ver con la inexistencia de olas al final y de un constante aumento al final de la pandemia que nunca ha dado pie atrás, ¿sí? Y este de nuevo es el número acumulado, y de nuevo les muestro en el fondo el gráfico de Canadá, donde en algún momento la pandemia dio un respiro a la población, ¿sí? Mientras que en ninguno de nuestros países eso ha pasado, ¿sí? No hemos tenido ningún caso donde el número de muertos tampoco ha cedido, ¿sí?
Y claro, y este gráfico también, Chile y Colombia se pelean el, el triste, peor lugar de quién va a ser con el mayor muerte al final de este gráfico, ¿cierto? Si ponemos en proporción este gráfico, Brasil probablemente es el que gana en nuestra región, lamentablemente. Bueno, y este es el gráfico que todos mis compatriotas se sienten orgullosos de mostrar al final, que es el número de vacunas, de dosis de vacunas que se están poniendo para la población. Y en esto Chile ha sido tremendamente exitoso, ¿sí? En cómo asegurar e implementar un programa de vacunación masivo de forma rápida, ¿cierto? Incluso superando a Canadá por creces. Al final Canadá ha sido un país bastante lento en el fondo para su condición económica, para su posición mundial en cuanto a su vacunación, y muy por encima de otros países de la región como Colombia y Ecuador que vemos en este gráfico. E incluso solo superado con muy pocos países como Israel, ¿cierto? Que nosotros lo conocemos, que es un ejemplo internacional al final de vacunación masiva muy rápida. Pero incluso superando a países como Reino Unido o Estados Unidos, ¿sí? Que lo podemos ver en este gráfico. Y, y bueno, ¿a qué se debe un poco este éxito de la vacunación? ¿Sí? Entonces, varias variables, ¿cierto? Que podemos mencionar principalmente. Yo creo, tengo dos particulares como principales. La primera es que tenemos, como mencioné antes, una atención primaria fuerte que atiende al 80% de la población, ¿cierto? Entonces, a diferencia de los sistemas como Estados Unidos o mismo Canadá, donde la atención primaria está centrada en médicos familiares independientes, ¿cierto? Privados, que atienden a su población. En Chile existe, como en Ecuador, como lo mencionaba Tatiana, existen centros de atención primaria donde es un centro donde la gente acude frecuentemente, no solo tampoco a recibir atención, no solo a consultar, sino que también a otro tipo de actividades, otro tipo de organizaciones comunitarias, ¿cierto? Y que además tienen una gran presencia geográfica dentro del país, lo que ha permitido también poder distribuir más fácil las vacunas a nivel nacional, ¿cierto? Y segundo, que Chile realizó acuerdos muy tempranos, ¿sí? Muy tempranos con compañías farmacéuticas, principalmente con Sinovac, una compañía farmacéutica china, eh, para poder para poder aprobar lo más rápido posible una vacuna, ¿cierto? Y esto implicó incluso realizar ensayos clínicos muy tempranos con población nacional. Claro. Y bueno, el tema que también preocupa, esta es la misma diapositiva que les mencioné al principio, que es por qué al final con toda esta vacunación tenemos o sea, un número de casos que hoy día está desbordando, ¿cierto? Si ustedes ven aquí cómo está Chile, este de nuevo es ajustado por población, ¿sí? Porque en el fondo Chile está a puertas ya superó su pic del año pasado, ¿cierto? Si es que tiene una cantidad tan importante de vacunados, y qué es lo que espera para el mundo en esto al final. Y yo creo que hay varias cosas al final, hay que tener como una visión más, o sea, desde la visión optimista, creo que todavía le falta tiempo a la vacunación para mostrar sus reales efectos. Chile tuvo un gran tema de relajo de medidas principalmente durante el verano en Chile, que es desde diciembre a febrero principalmente, donde incluso se permitió salir de vacaciones dentro de Chile, o sea, la movilidad de personas dentro de Chile fue brutal en el fondo durante los meses de enero y febrero principalmente. Segundo, las fronteras se cerraron en marzo en Chile, pero se reabrieron a finales del próximo año y no se cerraron, ¿cierto? Hasta hace unas semanas atrás, ¿sí? Lo cual trajo mi tercer punto, ¿cierto? Que son nuevas variantes del COVID, ¿cierto? Principalmente la variante brasileña de Manaus, que hace que la efectividad de las vacunas podría verse reducida, ¿sí? Pero bueno, lo que la evidencia ha mostrado principalmente en esto es que la entrada de nuevas variantes, principalmente la brasileña, ¿cierto?, hace que se reduzca, o sea, las vacunas todavía tienen un muy buen efecto sobre la severidad de los casos, o sea, si es que uno le da COVID, es mucho menos probable que genere un COVID severo, ¿sí? Em, pero son menos efectivas en cuanto a los casos sintomáticos de COVID, o sea, en el fondo las personas pueden enfermarse igual teniendo vacunas con estas nuevas variantes.
Y esto nos genera, o sea, ¿por qué esto es preocupante? ¿Sí? Nosotros debiéramos esperar que Chile, vacunando a la velocidad que está vacunando, reduzca el número de casos severos de COVID, reduzca el número de hospitalizaciones, reduzca el número de muertes. Pero va a ser aún más difícil poder conseguir el efecto rebaño que mencionaba Tatiana, porque al final si los casos sintomáticos no se reducen, todavía estos pueden contagiar, entonces la transmisión todavía existe. Entonces probablemente va a ser más difícil de lo que pensábamos antes poder conseguir el efecto rebaño y poder que esta curva realmente se empiece a caer y empiece a caer para siempre, ¿sí? Que es lo que se espera con el efecto rebaño, ¿sí? Solo quiero terminar mi presentación sobre este gráfico, ¿sí? Que, que puede ser el orgullo al final de muchas personas como en Chile en esto, ¿ah? Pero para mí esto me genera bastante ruido, ¿sí? Nos genera bastante ruido porque Chile en el fondo es un outlier dentro de este gráfico y que al final demuestra la capacidad que tenemos como región de no poder asociarnos y no poder como actuar como un único poder de compra, en este caso como un único bloque, ¿cierto? Si vemos a la Unión Europea toda avanza junta al final y existe muchos como intenciones fallidas de poder construir bloques en conjunto para que la región de Latinoamérica y el Caribe pueda actuar como un todo, como un bloque en sí mismo. En este caso, por ejemplo, para comprar vacunas, pero para muchos otros ejemplos. Ejemplos fallidos de cómo poder actuar, digamos, como bloque, como región, digamos, hacia una misma parte. Y un poco relacionado a lo que decía Tatiana, en el fondo, si un bloque de países negocia directamente con compañías farmacéuticas, su poder de negociación es mucho más grande de lo que se hace en países individuales, ¿sí? Por supuesto que a Pfizer o por supuesto que a otras compañías farmacéuticas le conviene interactuar directamente con gobiernos, con países. Por supuesto que no necesariamente le va a convenir actuar negociar directamente con bloques de países como lo hace la Unión Europea, ¿sí? Creo que eso es un desafío en nuestra región y que es un desafío de los presidentes y de los gobiernos de nuestra región que realmente tengo la esperanza de que cambie en los próximos 10 años, en las próximas décadas, ¿sí? Así que eso, gracias de nuevo por la invitación. Los dejo con esta linda imagen de Torres del Paine, del Parque Nacional Torres del Paine, Chile. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por todo esto. Ahora vamos a comenzar las preguntas. Por favor, pueden escribir en el chat o pueden machucar el botón Raise Hand para hablar. Entonces, acá tengo a ustedes tres, Tatiana, Marcela y Cristian. Tenemos la primera pregunta. Bueno, tenemos dos preguntas de Ricardo Céspedes, entonces voy a leer ambas y de ahí vemos quién quiere responder primero. Y digo, la segunda vacuna debe ser con el mismo laboratorio de la primera, ¿cierto? Y después, la segunda vacuna a los 4 meses no está bien, debe de ser a los 28 días. No sé si alguien quiere comentar primero sobre esas dos preguntas. Creo que tal vez, perdón que te lance al ruedo, Marcela, ser la médica del grupo. Bueno, pero recuerdo, perdón, Marcela, que te ponga en contexto, recuerdo de la vez anterior que conversábamos y justamente Marcela nos mostraba una gráfica en que al mismo paciente le habían dado de una marca y luego de otra y decíamos que claro, eso no rompe el tema del esquema de vacunación y de la eficacia que se está probando en las vacunas. Sí, no, eso es terrible, terrible, o sea, es que no. Voy a aprovechar para decir que no, que efectivamente las personas deben ser vacunadas con la misma vacuna de la misma casa farmacéutica con la que se vacunaron la primera vez. Incluso no se ha demostrado una intercambiabilidad digamos, en familias de vacunas, ¿cierto? Porque hay vacunas que son de ARN, Moderna y Pfizer, y hay vacunas que son de vector viral, y ahí está Oxford y otros, y Gamaleya, pero no se ha mostrado intercambiabilidad incluso entre ellas. Entonces se vacuna con la misma vacuna con la que se puso la primera dosis e idealmente en el tiempo que dice el fabricante, que era en algunas vacunas eran 3 semanas, 21 días, en otros 28, la mayoría de las veces las están poniendo con una diferencia de 28 días,
pero debería ser así. Pero entonces ya yo le respondo su pregunta clínica, pero le respondo la pregunta política. Latinoamérica y el mundo se llenó de demagogia con eso y de mala planeación. Entonces llegaron los primeros lotes de vacunas y se pusieron como unos locos a vacunar a todo el mundo para poder decir que tenían buenos indicadores, para poder chicanear, para poder mostrarse que estaban vacunando a mucha gente, para disminuir un poco la presión social y política que implica no tener la gente vacunada, y no guardaron las segundas dosis. Entonces, además con las casas farmacéuticas en el mundo entero quedándole mal, porque las casas farmacéuticas le han quedado mal a los ricos, ahora no nos van a quedar mal a los pobres, no llegaron a tiempo y las personas están teniendo esa dificultad tan grande para recibir la segunda dosis de vacunación. Les digo que hasta estudios se están haciendo clínicos a ver cuál es la efectividad de las vacunas cuando no se ponen con el tiempo que se dijo que se iban a poner, o qué pasa si solamente se quedan con una dosis, pero lo cierto es que el fabricante lo que había dicho era que eran 2 dosis con esa separación. Sí, sí, yo solo puedo agregar nomás como responder un poco la pregunta. Al final esto tiene que ver al final con la diferencia de las cosas que no sabemos con las cosas que sí sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es lo que se ha probado, ¿cierto? Entonces lo que se ha probado es lo que han hecho las compañías farmacéuticas, que han separado en un tiempo determinado cada una de sus dosis y que han ocupado 2 dosis de su misma vacuna. No tenemos evidencia, no sabemos cómo se va a comportar si es que se intercambian las dosis o si se dilatan al final las segundas dosis. No sabemos al final sobre eso. Habiendo dicho esto, muchos gobiernos ya han decidido en dilatar la segunda dosis sustancialmente. El primero, para decir, fue Reino Unido, ¿cierto? Hace mucho rato ya que empezó a dilatar esa segunda dosis. Entonces, se espera que sí contemos con algunos datos sobre dilatar la segunda dosis, porque otros países ya lo están haciendo, ¿sí? También he leído que sí existen países que están evaluando intercambiar dosis de distintas vacunas, ¿sí? Lo cual, de nuevo, no sabemos cómo se va a comportar porque no tenemos evidencia, porque no se ha testeado realmente en las personas, ¿sí? Entonces, ahora, es verdad lo que dice Marcela, en circunstancias como desesperadas, los gobiernos están tratando de buscar a cualquier solución posible para poder evaluar qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Otra cosa que también se hizo, que ya se hizo como ya internacionalmente, fue que a los viales en las cuales vienen embotelladas las vacunas se empezó a sacar más de una dosis, de repente 2 dosis de lo que realmente estaba prescrito inicialmente, lo que estaba realmente testeado al final, ¿sí? De nuevo, en el fondo no sabemos al final cómo se va a comportar, no sabemos el efecto que va a tener todavía, esperamos que eso se vaya viendo en la práctica, pero sobre eso, ¿sí? Gracias. Voy a continuar con la pregunta. Okay, tenemos, bueno, no sé el nombre, pero es el username Layton P. Hoy se dio a conocer a través de los noticieros, se encontró en Canadá un caso de trombo, o mejor dicho en inglés, blood clot, asociado con la vacuna de AstraZeneca. Además, algunos países de Europa lo han suspendido. ¿Cuál es la opinión del panel respecto a esta situación? Me la pido. También salió Johnson & Johnson. También está Johnson & Johnson embalado con reportes de trombos. Ese está un poco más ahí en estudio, sin embargo, ya algunos países también están suspendiendo para vigilar qué está pasando con el reporte de trombos con la vacuna de Johnson & Johnson. De esto habíamos hablado también la sesión pasada, pero yo sé que esas son preguntas que se van a seguir presentando y se van a seguir presentando, es natural. Sí se ha encontrado ya en los estudios grandes que hay cierto riesgo pequeño, pero hay un riesgo de trombos, sobre todo en mujeres menores de 60, menores de 55 incluso, que han consumido anticonceptivos orales o anovulatorios o terapia de reemplazo hormonal, que han estado pues como en contacto con estrógenos, que tienen un riesgo un poco más elevado de tener un trombo. Nuevamente, yo en alguna cosa decía, siempre es como de mantener las proporciones de los riesgos. Realmente es un riesgo pequeño, sino que si usted expone a una mujer joven de 40 años, jovencita, de 40 años a una vacuna de estas, el riesgo de una mujer así jovencita de que le dé un COVID severo o grave es realmente pequeño y que se muera de ese COVID. Y si es vacunada, el riesgo de que le dé un trombo
puede estar compitiendo incluso con ese riesgo pequeñito de que le dé un COVID severo y se muera. Entonces, digamos que hay para una población, la mayor de 65 años, de 70 años, donde eso realmente no es significativo. O sea, puede seguir siendo una vacuna segura para esa población, incluso para los hombres que no han estado expuestos a los anticonceptivos. Pero de pronto para las mujeres en cierto rango de edad, esa vacuna no sea recomendada. La de Johnson Johnson sí va a tocar estudiar un poquito más que para quién es y en qué casos, en qué circunstancias es que eso está sucediendo. Gracias, Marcela. Tatiana, Cristian, ¿quieren agregar algo? No, creo que Marcela, estoy totalmente de acuerdo con ella. Sí, y también, bueno, lo único que yo no soy experto en esto, pero yo sé que cualquier persona que toma medicación siempre hay riesgos. Entonces, es hacer el calcular personal y saber que nada es perfecto 100%. Bueno. Solo quizás mencionar como en la última parte de la pregunta, nomás que al final entiendo que Europa efectivamente paró la vacunación, pero ya se retomó esa vacunación, creo, en Europa. O sea, en el fondo como que las decisiones han sido en general a retomar la vacunación pese a los riesgos menores que existen, como eso. Gracias, Cristian. Ok, bueno, de Luciano González tenemos una pregunta o comentario que dice, en Chile se está hablando de una tercera dosis de las vacunas. ¿Podrían comentar sobre esto, por favor? Sí, bueno, quizás puedo tomarla porque es de Chile. Yo creo que no solo en Chile, en otras partes también se ha hablado que eventualmente se necesitaría una tercera dosis, dado considerada las circunstancias al final. De nuevo, no existe mucha evidencia sobre el tema. Yo creo que lo vamos a saber prontamente al final sobre cómo reaccionan las personas completamente vacunadas con 2 dosis frente a la infección, frente a la exposición de SARS-CoV-2, ¿cierto? Si es que en el fondo se ve que la gente se sigue enfermando y la inmunidad de rebaño está costando mucho más de conseguirlo, probablemente la tercera dosis se va a evaluar y sobre todo con variaciones al final a las mutaciones, yo creo en eso, pero de nuevo es algo que probablemente se va a ver después, o sea, en el segundo semestre, yo creo sobre eso. No ahora, digamos, no a la gente que se acaba de vacunar, no. No es algo que se necesita tener primero una gran cantidad de la población vacunada para poder evaluar eso, yo creo. Gracias, Cristian. Rodrigo, y una cosita ahí, porque probablemente, Cristian, también las nuevas variantes genéticas del virus, las mutaciones, algunas vacunas hechas también les explicaba eso la vez pasada, algunas vacunas se hicieron y se probaron muy al principio de la pandemia, entonces no fueron retadas con el nuevo, primero no sabemos cómo respondían a nuevas variantes del virus, pero digamos tampoco se tuvieron en cuenta, que sería interesante además explicarlo, que muchas de esas vacunas se hacen con la superficie del virus y la superficie de los virus es la que más muta, es la que más cambia. Entonces el virus cambia y ya digamos no hay cómo la vacuna funcione contra ese cambio que hubo en esa superficie. Es probable que se necesiten más vacunas y como mencionábamos hace 2 semanas, es probable que la vacunación sea un proceso anual, ¿sí? Entonces, mejor dicho, mi punto es posible que lo que se necesite sea una tercera vacuna, pero no con la vacuna actual, no con la variante del virus actual, sino con una variante de virus de la que está ahora en el medio ambiente, que probablemente sea para el caso de Latinoamérica muy lo que está sucediendo con la brasileña, aunque Cristian mencionaba también las que se habían traído de Asia. Es decir, con esas nuevas variantes es de pronto donde haya sentido. Imagínense, nosotros no vamos a alcanzar a vacunar a toda la población que tenemos vacunar y ya vamos a tener 2 o 3 tipos distintos de virus circulando en nuestros países. Gracias. Bueno, ok, tenemos, ahorita ya estamos pasado la hora de 7:30. Lo único que quería, yo sé que la última vez personas se quedaron, pero yo sé que Cristian tiene otro compromiso. Lo único que quería decir es agradecer a todos. Vamos a continuar algunos que nos podemos quedar, pero solamente quería compartir el tercer evento que va a pasar el jueves 13 de mayo con Sandra Lubrano, donde vamos a cambiar el tópico. Ahora nos vamos a la arte, donde vamos a hablar de mujeres destacadas en el arte latinoamericano. Entonces los invitamos todos, todo el mundo que se ha inscrito a este evento y estado presente va a recibir un correo donde se puede registrar para el tercer evento. Entonces, muchas gracias a todos. Ahorita, Cristian, no sé si deseas decir algo y después podemos continuar con las preguntas. Oh.
Cristian creo que ya se tuvo que ir, entonces voy a ver, Tatiana, Marcela, tenemos dos preguntitas más. Sí, Si claro. podrían. Ok, bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Norma Fernández que nos da, ¿cuál es el acceso a la vacunación por parte de los inmigrantes venezolanos en los diferentes países o sectores? Gracias por su presentación. Saludos de Norma. Bueno, si quieren, empiezo yo. En el caso de Ecuador específicamente, bueno, nosotros y en Colombia, estoy segura que Marcela también tienen una situación similar, que por la cercanía a Venezuela, claro, tenemos una población importante de migrantes venezolanos. En el caso de Ecuador, no se ha vacunado indistintamente de la persona que sea migrantes, incluso legales o ilegales al país. Desafortunadamente, datos específicos de cuál es el número de personas, por ejemplo, migrantes de la nacionalidad que sea, han sido vacunados, no los tenemos, pero eso sí, incluso en el tema por constitución no se puede, en caso ecuatoriano no podemos decir no a alguien que incluso sea visitante pudiera vacunarse. Independientemente de quién sea mientras esté en territorio ecuatoriano. Entonces, sí, en el caso de Ecuador, todas las personas, incluyendo migrantes venezolanos o cualquier persona migrante, legal o ilegal, tiene derecho de acceso a la vacunación. Gracias, Tatiana. Marcela, ¿tienes algún comentario sobre esto? Esa es muy buena pregunta y es una pregunta que se extiende no solamente a cómo está accediendo la población migrante a la vacunación en los países latinoamericanos, sino cómo está accediendo a la vacunación la población vulnerable en nuestros países, no solamente los migrantes, sino también, como decía antes, depende de las razas, de las condiciones socioeconómicas. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido que... O sea, hay una primera fase de población priorizada, que es las personas que están en mayor riesgo de enfermarse grave y de morirse por COVID. Y ahí estábamos hablando de la población anciana y con comorbilidades. Los trabajadores de la salud se vacunan también prioritariamente no porque haya ninguna consideración de los trabajadores de la salud, es porque un trabajador de la salud enfermo es un trabajador de la salud que no está trabajando. Entonces, los hospitales se desabastecen de profesionales de la salud que son los que están al frente de los pacientes. Entonces, se ponen como prioridad los trabajadores de la salud porque están expuestos, porque tienen riesgo de transmitir la enfermedad aunque no se enfermen grave y porque no puede el sistema de salud prescindir de que la gente esté trabajando. Por eso los vacunan. Pero en las otras fases, a mí me sorprende que nosotros no tengamos como prioridad vacunar a la gente que está en las calles, o sea, a la gente que sí o sí le toca salir a trabajar, a rebuscarse, porque esas personas están en más riesgo de infectarse, están en riesgo de contagiar y están en riesgo también de morirse por la enfermedad. Y estamos hablando de todos los vendedores ambulantes, todos los que se dedican al comercio informal en las calles, todos los que tienen que salir a vender mangos. Yo sé que de esto que les estoy diciendo pasa en toda Latinoamérica, los que venden mangos, los que venden aguacates en la calle, los que tienen ventas informales, los que nadie los cubre ni nadie los protege y que tienen que salir de sus casas a trabajar. Esas personas, aunque sean jóvenes, tienen un riesgo muy alto porque están muy expuestos y ellos deberían ser prioritarios también para los sistemas de salud. Y con la población migrante es muy complejo porque en muchos países latinoamericanos el acceso a la salud está mediado por el vínculo que existe laboral de cotización al sistema de salud. Entonces, el sistema solamente te llama cuando apareces registrado en el sistema con ese vínculo que se hace a través del pago de la seguridad social. Y eso es muy complejo para la población que está en condiciones irregulares en otros países porque se les vuelve una barrera para acceder a la vacunación. Entonces yo sé que en Colombia, a pesar de que han tratado de tomar ciertas medidas para que haya un pool de vacunas que sea específicamente para la población migrante, es complejo por la forma en que ellos entran en contacto con el sistema de salud. En muchas desventajas están. En países africanos, que también estamos haciendo, pues como tenemos un estudio grande en todo el mundo, en África también, por ejemplo, hemos visto las dificultades con las poblaciones que están desplazadas por la violencia, que son refugiados, que son inmigrantes que están ilegales, todos ellos en unas condiciones muy, muy, muy precarias, muy complejas. Gracias a ambas.
Siguiente pregunta es de Verónica, que dice, escuché que el gobierno chino habló sobre la ineficacia de sus vacunas. ¿Cuál es esta vacuna? ¿Se refiere a la ineficacia contra las nuevas cepas o en general? Yo vi el estudio, pero ellos dicen que lo van a publicar, pero todavía no está publicado, dijeron esta semana que ya habían consultado los datos porque en Colombia circuló la noticia 53 o 55 de eficacia de la vacuna, pero no han publicado el artículo, entonces yo presumo que están hablando de Sinovac. Hay otras que se han parado, pero es que los chinos, Vero tenían por ahí 11 moléculas registradas en estudios de vacunas. De todas las que tienen registradas, creo que incluso pueden tener unas en preclínicos, muchas más. De esas hay 3 que están en uso aprobado del todo o aprobado restringido, que son 2 de Sinopharm y una de Sinovac. Entonces, pues hay que mirar bien cuál es cuál, porque sí, hay vacunas que no han funcionado y las han retirado, pero no creo que sea la de Sinovac, que es la que más se ha comercializado. Esa parece que el último estudio dice que es 53, 55, algo por ahí. Gracias, Tatiana. ¿Algo adicional? Ok, y estamos a la última pregunta de L. Totoy, que dice, en el caso de Ecuador, el subregistro de lotes de vacunas y personas vacunadas VIP son un riesgo real para la farmacovigilancia necesaria para determinar inmunidad de rebaño o efectividad de los principios activos de las vacunas. Correcto. No solamente el subregistro de vacunas y de personas vacunadas VIP, sino toda la información. La verdad es que el subregistro a nivel de casos positivos, de fallecimientos, la farmacovigilancia, un poco hablaba de eso Marcela la semana pasada, y eso pasa en el caso de Ecuador también, donde la farmacovigilancia es algo que poco o nada se lo va a dar, especialmente de efectos adversos. Pero básicamente sí, una de las causales de despido de uno de los ministros fue la no existencia de la información de quiénes son el listado de personas que fueron vacunadas, ni si es que tuvieron una dosis o 2 dosis. Y obviamente el registro actual que se está haciendo para las personas con prioridad, personas de la tercera edad y personas con comorbilidades crónicas, también todavía no existe esa información. Hay subregistro en muchos casos, y ahí voy un poco a la historia hacia atrás. Una, porque tenemos una muy mala cultura de registro, tal vez sí es compartido por otros países, pero en nuestro caso, en el caso ecuatoriano, es muy evidente, y es una de las cosas que se ha trabajado mucho a nivel de salud. La otra es el tema del miedo a mostrar el real número de casos, el real número de fallecidos, en muchos casos, y eso es bastante conocido, que teniendo tal vez una causa de muerte por COVID, se lo pone como otro tipo de causa de muerte. Entonces, por varias cosas, por el número, por no asustar, por asumir el hecho de que se está controlando la pandemia cuando no es así. Y aparte el número de tests que se dejaron de hacer, que en un principio se los estaba haciendo un mucho mayor número de tests a nivel de toda la población, ahora el número de tests es muy bajo, y básicamente muchos de los tests incluso son más pagados por las personas, y más que el hecho de tener una real vigilancia y un real llegar a tener cuántas personas padecen de COVID o casos positivos. Incluso el miedo a decir que se tiene un caso positivo a nivel de la familia, de la población, por el susto de qué es lo que va a pasar después. Y obviamente información tenemos muy poca, la poca que se hace tiene indicadores, son indicadores de lugares como
una universidad de Oxford, la de Washington, que manejan esta información y las generan en proyecciones a nivel internacional. Como nacional, la información nos queda súper corta, ¿no? Nos falta muchísimo más, al menos el acceso a esa información. La verdad me fue, y desafortunadamente, digo, me fue muy difícil tener información para Ecuador real, viniendo de fuentes oficiales del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, y peor aún de ARCSA, que es la Agencia de Regulación de Control Sanitario, que debería estar haciendo farmacovigilancia a nivel de temas de vacunación. No tenemos absolutamente nada. Y esto obviamente no solo saber determinar la inmunidad de rebaño y la efectividad de los principios activos en la población ecuatoriana, pero del mismo control de la pandemia es muy, muy precaria la información que tenemos. Muchas gracias, Tatiana. Y bueno, a todos, esto ya es la última pregunta. Ya estamos un poco pasado el tiempo. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Como les comenté, van a recibir correos sobre información para el tercer evento y como les comento, es una serie que va a continuar todo el año gracias al Hamilton Community Foundation. Y bueno, estamos en contacto y bueno, nos vemos el jueves 13 de mayo para esperar la charla de Sandra. Saludos a todos. Gracias.